Hace unos días, la Corte Federal de California emitió una demanda en contra del dirigente religioso. Se siguen cometiendo muchas violaciones, a pesar de que lo sentenciaron. Y en este nuevo proceso que iniciará, esto es una violación a la Quinta Enmienda. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Estos cargos que le están imponiendo ya fueron desestimados dos veces, el 7 de abril de 2020 y el 21 de octubre del mismo año 2020 por el juez Marcus. Hay que recordar todo esto. Pero ¿qué hay en las prisiones? Lamentablemente las prisiones son lugares de sufrimiento, y yo quiero hacer un reportaje referente a las prisiones de los Estados Unidos para que la gente saque sus conclusiones y vean que estar en una prisión no es nada fácil. Hay mucho sufrimiento y además hay personas inocentes en las prisiones, así que los invito para ver el siguiente reportaje. El día de hoy les presentamos algunos casos de personas que fueron encarceladas siendo inocentes en aquel país estadounidense. La justicia en Estados Unidos no es como muchos la pintan, pues recordando una frase célebre del jurista británico William Blackstone, quien creó una fórmula que lleva su nombre, que dice así: es mejor que 10 personas culpables escapen a la justicia a que un inocente sufra, tal como lo publicó el diario Crónica en su edición del 26 de febrero de 2019 en su página 17. Y sin embargo, más a menudo de lo deseado, las historias de personas que han sido exoneradas por crímenes que no cometieron siguen siendo titulares en los principales periódicos del mundo. Por ejemplo, en la publicación de La Tercera Finde, en su edición del día 15 de abril de 2020, en su nota titulada Proyecto Inocencia, la docuserie de Netflix que saca de la cárcel a personas presas injustamente, menciona textualmente en su artículo: la justicia en Estados Unidos está al debe con muchos presos que llegaron hasta ahí con pruebas ilegítimas. Por eso, una oficina de abogados e investigadores se dedica a dar un giro en estos casos de sentencias erróneas, discriminación, malos procedimientos judiciales, falta de criterios y un sinfín de otras razones fueron las que llevaron a los abogados Barry Scheck y Peter Neufeld a crear una organización que sacara de la cárcel a través de pruebas de ADN a presos que estaban ahí injustamente. Así nació en 1992 Proyecto Inocencia, el nombre que ahora da vida a una serie documental basada en la realidad, en que se cuenta cómo fue el procedimiento para liberar 8 personas luego que esta oficina tomara los casos. Por otro lado, el medio Human Rights Watch, en su publicación del día 31 de enero de 2013, en su nota titulada EU, prevalece la injusticia en las cárceles, menciona que la gigantesca población carcelaria de Estados Unidos refleja en parte el resultado de prácticas sistemáticas severas, en las que se imponen sentencias que contravienen lo dispuesto por el derecho internacional, indicó Human Rights Watch en su informe mundial 2013. Entre estas prácticas figuran periodos de encarcelamiento largos y desproporcionados, la imposición de condenas automáticas sin posibilidad de libertad condicional. El medio de Bilbao, Deia, en su nota titulada El infierno de los inocentes encarcelados en Estados Unidos, en su publicación del día 29 de diciembre de 2019, menciona en su artículo que más de 2.500 presos han quedado libres en 30 años en Estados Unidos tras probarse su inocencia. En su nota periodística menciona 2 casos. El caso Juan Meléndez, de 68 años, atestigua que en prisión hay mucha gente inocente. Es imposible determinar cuánta, pero hay investigaciones que aseguran que son cientos de miles de personas. Lo cierto es que desde el año 1900
1989, más de 2.500 presos han sido exonerados en los Estados Unidos. Son datos del Registro Nacional de Exoneraciones, un proyecto gestionado por 3 universidades del país. En total, según esa misma fuente, suman más de 22.300 años de privación de libertad, casi 9 de media por persona. En el caso Damon Thibodeau fueron 15, nacido en Nueva Orleans en 1974, tenía 22 años cuando fue condenado a muerte bajo la acusación de violar y asesinar en julio de 1996 a su prima Crystal Champagne, de 14 años. Confesó algo que no hizo: llevaba despierto 36 horas y me interrogaron durante 9. El cuerpo no puede soportar tanto. Testificó doblegado por la presión. La mentira y la manipulación psicológica de un detenido es legal en Estados Unidos. Su falso testimonio pesó más que la falta de evidencias, y dijo para este medio que la política predomina sobre la justicia. Como un dato interesante es que en el año de 1989 fue la primera vez que en una prueba de ADN facilitó la libertad de un preso en Estados Unidos. Desde entonces, Innocent Project, una organización de asesoría legal sin ánimo de lucro, contabiliza 367 casos. Así lo publicó el medio de ella. También se ha visto el racismo en su máxima expresión en los jurados norteamericanos, como fue el enmarañado caso del afroestadounidense condenado a muerte que fue juzgado 6 veces por el mismo crimen en Estados Unidos. Así lo publicó el medio BBC News en su nota del día 24 de junio de 2019, en donde menciona que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la condena del afroestadounidense Curtis Flowers, sentenciado a muerte por 6ª vez en Mississippi, debido a que la fiscalía excluyó a los jurados negros del juicio, por lo que los jueces dictaminaron 7-2 que su derecho a un juicio justo había sido violado. Así informó el medio BBC News. De la misma manera se ha visto la discriminación con los mexicanos que son juzgados en aquel país estadounidense, como fue el caso de Vicente Benavides, el mexicano que pasó 25 años en el corredor de la muerte tras ser condenado con pruebas falsas por la violación y asesinato de un bebé. Así lo publicó el medio BBC News el 19 de marzo de 2018, en cuya nota menciona que tras una larga batalla legal, la Corte Suprema de California declaró esta semana que las pruebas, incluido el informe de autopsia del forense, eran falsas y revocó la condena. También hemos visto todas las anomalías que ha habido en el debido proceso en el caso legal que enfrenta el mexicano Nazón Joaquín García, quien es el director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo en la Corte Suprema de Los Ángeles, California, en donde sus derechos humanos y constitucionales que marca la 6ª enmienda han sido violentados en aquel país estadounidense, pues debió haber sido un juicio rápido, expedito y sin demora. Por otro lado, la Fiscalía de California jamás ha presentado a las supuestas víctimas anónimas, las cuales fueron sacadas por un internet inseguro. De hecho, los abogados de la firma Sawyer y Rosenfield acusaron al fiscal Javier Becerra en violar precedentes de la Corte Suprema que requiere a la Fiscalía y a juzgadores que se verifiquen la identidad y autenticidad de los testimonios a presentar. El fiscal no lo hizo, abusando del cargo. Así lo informó el medio a fondo en su edición del día 18 de julio de 2019. Por otro lado, la Fiscalía de California nunca ha presentado pruebas fehacientes ante la Corte, tal como lo publicó el diario El Mexicano de la edición del día 22 de junio de 2019, en donde menciona en su nota que lleva el título Fiscalía sin pruebas contra Nazón, mientras que el periódico El Financiero del día 19 de septiembre de 2019, en su nota titulada Jueza de Estados Unidos multa a 2 fiscales en caso del líder de La Luz del Mundo, en la cual menciona textualmente que la jueza indicó que las fiscales asistentes violaron una orden del tribunal de entregar material de prueba a los abogados de Nazón Joaquín, líder de la Iglesia Mexicana. Por otro lado, el periódico El Sol de México, en su edición del día 19 de septiembre de 2019, publicó en su nota titulada Nazón Joaquín García gana una batalla por ausencia de pruebas en su contra.
contra. Cabe señalar que esta demanda penal ya había sido desestimada el 7 de abril de 2020 por la Corte de Apelaciones del Estado de California. Sin embargo, la Fiscalía, en un acto de revanchismo, volvió a presentar cargos contra el dirigente religioso, así como lo publicó el medio CNN Estados Unidos el día 31 de julio de 2020. Tampoco le permitieron la libertad provisional bajo caución para enfrentar el juicio, y el juez le impuso una multa gigantesca de $90 millones, violando de esta manera lo que expresa la octava enmienda, que dice claramente: se prohíbe que el gobierno federal imponga fianzas excesivas o castigos inusuales o crueles, entre muchas más violaciones que han hecho en su contra del líder religioso en aquel país estadounidense. En la audiencia de sentencia del día 8 de junio de 2022, esa audiencia de sentencia fue manipulada totalmente. ¿A qué me refiero? En primer lugar, no fue un juicio. Sí va a haber una sentencia, lo único que el juez hizo fue como justificar la sentencia, pero hubo violaciones. Yo quiero explicar lo siguiente. En primer lugar, hubo unas personas que aparecieron, claro, pero cubriendo su rostro, y en segundo lugar, no las pasaron al libro a jurar ante la Biblia para decir únicamente la verdad. Otra, no fue un juicio, pero tampoco hubo un jurado donde estuvieran analizando lo que las acusadoras decían. Entonces, en primer lugar, no las pasaron el libro para jurar. En segunda, estaban ocultos su rostro. Otra violación que también se notó ese día, que los abogados de defensa no les permitieron hacerles preguntas y repreguntas, como marca la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Por otro lado, tampoco las pasaron a la silla para hacer esas preguntas. Es lo que yo estoy mencionando. Era importante que las pasaran para que los abogados de defensa les preguntaran. Y por otro lado, nunca las carearon con el acusado. Esa es otra violación que hubo en la sexta enmienda. Y esto es lo que la gente no entiende. No, es que sí hubo unas personas que estuvieron en la audiencia de sentencia, sí, pero no fue juicio. Y otra, no hubo un jurado y tampoco las pasaron para jurar y decir la verdad. Tampoco les permitieron a los abogados de defensa preguntarles, ni tampoco las carearon con el acusado, que esto es lo que marca la sexta enmienda. Se violentaron principios básicos de la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Es muy clara y precisa. Expresamente dice que convocar a testigos y enfrentarlos. Esta sección de la enmienda se denomina cláusula de confrontación. Todo acusado debe tener la oportunidad de enfrentar a los testigos que declaren en su contra y hacerles repreguntas para asegurarse de que se respete su derecho en el debido proceso y que se tome declaración a los testigos en audiencia pública, a diferencia de los testimonios de oídas, cuya exactitud no puede determinarse. El derecho a confrontar, a interrogar a los testigos también se aplica a las pruebas físicas, como es el caso que si son violentadas las supuestas denunciantes, deben de pasar por médicos especialistas. La acusación debe de presentar evidencia física ante el jurado, brindando a la defensa una amplia oportunidad para contrainterrogar su validez y significado. Por lo general, la Fiscalía no puede hacer referencia a las pruebas sin antes presentarlas. También se violentaron los precedentes de la Corte Suprema, que requiere a Fiscalía y juzgadores que se verifiquen la identidad y autenticidad de los testimonios a presentar. Fue una audiencia de sentencia parcial y manipulada, sin permitirle al acusado defenderse, como expresa la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Al acusado nunca le permitieron ni siquiera hablar, ni tampoco a voltear a ver quiénes le injuriaban. Así se pudo observar en la audiencia de sentencia, en donde el dirigente religioso tenía todo el aparato de gobierno en su contra. Entonces fue una audiencia manipulada de sentencia. Pero no tan solo eso, aún el juez también le faltó al respeto al acusado.
al decirles insulto a su persona. Y por otro lado, tampoco los abogados lo defendieron. Entonces hubo una serie de anomalías en esa audiencia de sentencia. En la demanda del día 25 de octubre de 2023, la cual presentó el fiscal federal Martín Estrada de la Fiscalía del Distrito Central de California, la segunda fiscalía federal más grande de Estados Unidos, emitió un documento por supuestos cargos de posesión y producción de pornografía infantil en contra del dirigente religioso, los cuales fueron desestimados anteriormente el día 7 de abril de 2020 por la Corte de Apelaciones del Estado de California, y más tarde, durante el pasado proceso, fue desestimado por el juez Steven Marcus el 21 de octubre de 2020. Es importante apuntalar que se continúan violentando los derechos procesales y constitucionales del dirigente religioso en aquel país estadounidense, pues hay que hacer hincapié que la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos expresa que nadie puede ser llevado a juicio dos veces por los mismos hechos y es protegido de la autoincriminación. Durante casi 5 años han sido violentados todos los derechos constitucionales y fundamentales del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, con un proceso totalmente violatorio y chicaneado, en donde la Fiscalía de California presentó un caso fabricado y manipulado, pues así lo mencionan los abogados Alan Jackson y Caleb Mason en su moción de 211 páginas del día 15 de marzo de 2022, en cuyo documento mencionan los abogados del líder religioso. La magnitud de la mala conducta del gobierno fue tan grande que no se puede cuantificar fácilmente, y el efecto en cascada de las consecuencias de estas acciones es inmenso, escribieron Jackson y su equipo. Estos incluyen, entre otras cosas, que el señor García se vio obligado a soportar una audiencia preliminar simulada, basada completamente en mentiras y ficción creada completamente en la mente de los investigadores y fiscales. Hemos constatado que también utilizaron los medios de comunicación para una campaña de desprestigio contra el dirigente religioso y en contra de la Iglesia La Luz del Mundo, que a luces se ha visto que quieren detener su crecimiento a nivel mundial, presentando ante medios amarillistas toda una gama de difamaciones con videos ilegales, los cuales fueron editados y fabricados con tecnología e inteligencia artificial para socavar la imagen y calumniar de manera vil, presentando a sus supuestas víctimas que nunca las han presentado a un estrado para jurar ante la Biblia allá en los Estados Unidos, para que digan la verdad y solamente la verdad, y no engañar o mentir ante un juez, ante un jurado, ante los abogados de defensa, para que estos últimos a su vez les hagan preguntas y repreguntas para analizar sus declaraciones farsantes. Sin embargo, los abogados en la moción del día 15 de marzo de 2022 mencionan que la Fiscalía de California compró a testigos dándoles beneficios en los Estados Unidos para que declaren en contra del líder religioso. Actualmente quieren llevar al líder religioso a otro proceso ilegalmente ante una corte federal del estado de California, en una inquisición que impera aún en la era moderna, en donde persiste la injusticia y la discriminación. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos.